que un poco la idea del libro surge como capaz de detectar una necesidad de que el club tuviera una publicación, un ejemplar impreso que reuniera muchas cosas que a veces, información, datos que a veces están dispersos, o información, datos que a veces no son públicos y están en información de actas o formularios, y a veces información también o datos o recuerdos que son orales, y bueno, a partir de esos relatos de gente que a veces nos deja, tratar de rescatar esos relatos y que no se pierdan con la gente que los cuenta también, ¿no? Claro. ¿Cuánto tiempo te llevó? Y bueno, sacando cuenta más o menos, hace 2 años, 2 años y pico que empezamos con la idea. En realidad, muchos años antes también empezamos con mis hermanos también a escribir algunas cosas para lo que es el sitio web del club, entonces ahí se empezó un poco a despertar el tema de escribir sobre cosas del club, sobre acontecimientos, sobre fechas, y bueno, se dio un poco la idea después del libro y ahí empezamos, y bueno, terminando con esto que es una realidad hoy. Algo de todo, bueno, obviamente que sos muy conocedor de la historia, pero algo que te haya llamado mucho la atención. Y no, siempre se descubren cosas o datos interesantes, yo qué sé, capaz no todo el mundo sabe cuál fue la cancha o el field de Laureles desde su fundación hasta el año 37, ahí lo van a descubrir. Capaz un dato muy anecdótico es que Laureles tuvo uno de los primeros presidentes de Laureles fue un sirio. Entonces capaz puede ser un dato muy interesante, que a mí me sorprendió y a los compañeros que estuvieron conmigo en esto también nos sorprendió. ¿En qué momento de la ciudad se funda Laureles? Y bueno, ahí va, Laureles se funda el 6 de septiembre de 1907 y el primer capítulo del libro justamente trata de contextualizar cómo era Fray Bentos, cómo era el Uruguay en ese principio del siglo XX. Entonces, a partir de esa contextualización, que el lector comprenda en qué contexto, cómo era el tiempo y el lugar donde se fundó el club. Cómo era el tiempo y el lugar, después se pasa a describir cómo se fue formando lo que se llamó el Pueblo Nuevo, que era el barrio junto al arroyo Laureles, el primer barrio obrero de Fray Bentos, y bueno, cómo ese barrio, principalmente de los primeros criollos, hijos de tanos y vascos, fueron teniendo sus expresiones colectivas propias, sociales, dentro de ella un club de fútbol. Entonces esa secuencia es lo que plantea el primer capítulo del libro, que creo que es muy interesante no solo para laurelistas, para futboleros, sino para población en general, que vea un poco cómo era Fray Bentos, cómo se formó el Pueblo Nuevo, ese barrio, y cómo dentro de ese barrio surgió este club que con los años pasó a ser institución y O sea, demás. después del Anglo tiene que haber sido, ¿no? Sí, justamente, un poco el proceso es que en la Company Town del Anglo ya no había más lugar. Entonces ahí se empezó a poblar un poco la planta urbana de Fray Bentos, y bueno, la rinconada esta junto al arroyo y lo que es la Ensenada y el barrio Laureles pasó a ser un pueblo nuevo que se fue poblando, y como te decía, dentro de las expresiones del barrio surgió un cuadro de fútbol.